Entonces, como había llegado la invitación, el día de hoy vamos a iniciar una conferencia, una charla acerca de diseño y iluminación con Dialuz. En la tarde de hoy nos está acompañando Diego Villarreal, es estudiante actual acá del programa de Ingeniería Eléctrica, tecnólogo en electricidad industrial y trabaja en la empresa Innova Ingeniería como diseñador, ¿sí? Trabaja en varias áreas y una de sus áreas en las cuales se ha desempeñado es la parte de iluminación. El día de hoy pues, nos trae una charla acerca de esta temática donde pues, vamos a interactuar con el software Dialuz. Desde luego pues vamos a estar limitados dado que pues, realmente el diseño de iluminación es muy amplio y hay muchas temáticas que hablar, pero vamos a dejar que entonces Diego continúe y sea él el que nos exponga esta temática. Bueno, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me confirman por favor si se ve pantalla? Sí, señor. Bueno, como les decía el profesor Michael, mi nombre es Diego Guillermo Villarreal Peñalosa, soy tecnólogo en electricidad industrial de las unidades tecnológicas de Santander, técnico profesional en instalaciones de redes eléctricas. Actualmente soy estudiante de 10º semestre de Ingeniería Eléctrica. Ese es el correo de Innova Ingeniería. Innova Ingeniería es mi empresa. Mi empresa tiene de vida aproximada, tiene 2 años, ya casi medio, de vida en el mercado. Arrancamos 2 meses antes de pandemia, pero gracias a Dios nos ha ido muy bien. Como lo decía el profe, pues me desempeño acá en la empresa como diseñador, como interventor, trato toda la parte de iluminación, toda la parte de tramitología ante los operadores de red. También manejo el tema de certificaciones. Trabajo con un ente aliado que certifica las obras que diseño y construyo. Tengo más de 5 años de experiencia en el mercado de ingeniería eléctrica. Pues a pesar de no ser ingeniero, siempre me he desempeñado en la parte de ingeniería, la parte de diseño eléctrico, pues es como el fuerte mío, y la parte de iluminación interior y exterior es uno de los fuertes míos y de la empresa. Vamos a seguir avanzando con la charla después de la presentación. Ahorita pues lo que vamos a tratar es la parte de iluminación interior. Pues como decía el profesor Michael, el tema de iluminación es un tema bastante amplio. Entonces pronto en 2 horas no alcance a abarcar todas las temáticas de la parte de iluminación. Entonces pues pronto programaremos otra en donde enfoquemos en la parte de iluminación exterior. Hoy nos vamos a concentrar en la parte de iluminación interior. Bueno, para iniciar pues espero todos hayan podido descargar el Dialux. El Dialux Evo ya está en la versión 10.1. Es un software totalmente gratuito para realizar los cálculos de iluminación de cualquier tipo de proyecto. Ahora el software del Dialux 10.1 trae una pestaña estrictamente para iluminación de emergencia, a diferencia de del Dialux 9, pues ya que no la traía. Entonces ahora sí la trae. Más adelante cuando interactúe con el programa, pues les voy a mostrar las diferentes funciones. Entonces el link, esto se los pasaré al correo para que miren cómo se descarga. En realidad es muy sencillo. Lo que sí es que requiere de una buena tarjeta gráfica del computador, porque seguramente no la va a correr. Entonces mínimo una AMD Radeon Graphics y un procesador, por lo menos si es Intel, que sea de Core i5 en adelante, si es AMD Ryzen 5 en adelante. Entonces para que de pronto lo tengan en cuenta, o si no tienen un computador así, pues seguramente no les va a correr el programa, porque pues la parte gráfica es un poco como fuerte.
Entonces, como les decía, pues con este software podemos diseñar de manera gratuita. El software que nos calcula y nos da una visualización de toda la instalación que se va a hacer en cualquier tipo de obras, ¿sí? Ya sean edificios, sean casas normales, sean como tipo exteriores, como parques, iluminaciones viales, entre otros tipos de escenas de iluminación. O sea, es un software bastante completo y le han venido agregando bastantes cosas interesantes a medida que han pasado los años. Yo lo conozco desde que estaba en el 8.0, entonces he sido testigo de la cantidad de cambios que ha sufrido el programa. Creo que ahora no está el Dialux 4.13, creo que ya no lo ofrece la página de Dial, pero pues había un programa también de Dialux muy sencillo para poder iluminar, pero pues este era un poco más básico. Acá está como las diferencias con el programa anterior. Entonces, en el anterior programa pues no se podía visualizar el tema de los render completos. Ahora sí, acá lo único es que no han actualizado en la tabla es la parte de iluminación de emergencia. Si ustedes pueden ver, pues ya el Dialux Evo cumple con todas las características importantes de la parte de iluminación. Lo único que le falta era la parte de iluminación de emergencia, pero pues esta ya básicamente nos cumple. ¿A qué instalaciones le podemos aplicar el Retilab? El Retilab es la norma que nos rige toda la parte de iluminación, tanto interna como externa, y es de obligatorio cumplimiento en Colombia. Al igual que el RETI, pues es una norma de obligatorio cumplimiento. Entonces, todas las prescripciones que tiene este reglamento son totalmente exigibles por el ente regulador. También la parte de certificación Retilab es una parte que entró en vigencia a partir del 2010. Entonces, digamos que se ha vuelto un poco riguroso la parte de iluminación. Yo diría que a partir del 2015 empezaron a ser un poco más rigurosos. No digo en todo el tema de iluminación, porque todavía hay muchos vacíos en donde pues prácticamente pues los ingenieros no tienen en cuenta el reglamento, porque pues más adelante les contaré hacia qué tipo de instalaciones ya se vuelve el tema de la certificación Retilab obligatorio. Hay ciertas obras en las cuales no es obligatorio, entonces pues si a usted no lo obligan a cumplirla, pues básicamente no lo va usted a hacer. Entonces no digo que no se deba hacer en la parte de diseño, porque a pesar de que no lo exijan, se debe hacer. O sea, yo personalmente siempre hago mis diseños cumpliendo Retilab, así no me lo exijan, pero pues a mí personalmente me parece algo que debería ser de estricto cumplimiento, porque de igual manera cualquier espacio requiere de una buena iluminación. Entonces, como les decía, pues acá hay unos ejemplos de qué certificaciones se vuelve obligatoria la parte del Retilab. Entonces, instalaciones de iluminación donde en una misma área cerrada y cubierta se pueden concentrar simultáneamente más de 50 personas. Ejemplo, iglesias, almacenes de cadenas, centros comerciales, sitios de recreación, espectáculos públicos, hospitales, clínicas, hoteles, auditorios y bibliotecas, estaciones de transporte público, aeropuertos, centros carcelarios, entre otros. En la parte de industria y oficinas, ya empiezan a exigir la parte del Retilab cuando hay más de 30 puestos de trabajo o más de 500, igual o mayor a 500 metros cuadrados de área iluminada. Entonces, en la parte de industria y oficinas ya empieza con el número de puestos y cierta área. Entonces, si pasa si hay un área igual o superior a 500 metros cuadrados, ya aplica para una certificación Retilab. En sitios de esparcimiento como los bares, discotecas, casinos, todos esos lugares donde se puedan concentrar más de 50 personas al mismo tiempo, se debe certificar de manera plena los sistemas de alumbrados de emergencia y así como sus condiciones de seguridad. También instalaciones de alumbrado público con más de 25 luminarias, tales como vías, plazoletas, parques o túneles peatonales. Esto sí se vuelve obligatorio. Instalaciones, edificaciones residenciales que tengan una misma licencia y que concentren hasta 100 personas. Entonces, acá es donde les digo que
digamos que para la parte de edificaciones pequeñas no aplica, pero más sin embargo para el RETIE, digamos que la iluminación de emergencia lo dice que a partir de 5 pisos se debe colocar una iluminación de emergencia. Entonces, digamos que por eso les digo que siempre hay que diseñar con todos los parámetros establecidos en el RETILAB, así no lo exigen, porque en ese caso, cuando son edificaciones pequeñas no nos exigen el certificado, pero el RETI sí exige ciertas condiciones de iluminación de seguridad. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. También en viviendas individuales y comercios de áreas construidas mayores a 500 metros. 500 metros es el punto de quiebre en cuanto a las certificaciones de RETILAB. Cuando en una edificación hay más de 500 metros cuadrados construidos e iluminados, muy seguramente se exige la certificación RETILAB. Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta cuando hagamos los diseños. En sistemas de iluminación de fachada, monumentos y demás sitios de interés público. También en instalaciones de iluminación donde en una misma área cerrada y cubierta se puedan concentrar al mismo tiempo más de 50 personas, que son como los que les acabo de nombrar. Entonces, todo este tipo de instalaciones que les acabo de nombrar y explicar, pues hacen parte de las obras que requieren una certificación obligatoria de RETILAB. Entonces, para que tengan muy presente ese tipo de instalaciones eléctricas. ¿Qué criterios de iluminación se usan? Por lo menos en mi caso, hay que hacer primero memorias descriptivas, luego establecer los criterios de diseño, luego una propuesta para propiciar el uso racional de la energía. Ahorita está muy de moda el control inteligente, entonces pues, el que lo quiera aplicar, excelente, porque estamos en tiempos de ahorro energético, entonces es interesante ese tema del control. También pues buscar estrategias de diseño utilizando y aprovechando toda la luz natural. Entonces digamos que también esa es otra manera de hacer un uso racional de la energía, teniendo en cuenta que la luz natural nos puede causar unas cuestiones de reflexión lumínica que puede afectar la vista, pero pues ya está, tiene que tener en cuenta como el ángulo o la posición de los lugares de trabajo. El plan de mantenimiento y determinación del factor de mantenimiento, esto depende pues del tipo de instalación de iluminación, no todas tienen el mismo factor de mantenimiento, depende si es exterior, interior, si es industrial, si es comercial, también el IP del ambiente. Entonces digamos que ese tipo de condiciones nos permiten como sacar un factor de mantenimiento acorde. Luego pues los cálculos fotométricos, que es los que realizamos en el Dialux. También la iluminación normal, la iluminación de emergencia, como les decía, ya el programa nos calcula eso, y pues después de tener ya el montaje completo de la iluminación se hacen los planos de iluminación, ¿no? donde ubicamos todas las luminarias calculadas. El programa nos permite exportar un plano de ubicación de luminarias, entonces esa es una ventaja. Las curvas fotométricas, bueno, las curvas fotométricas es toda la información fotométrica que nos otorga la luminaria. Las fotometrías o las curvas fotométricas varían dependiendo del fabricante. Entonces es una cuestión que varía bastante. Digamos que no es lo mismo comprar un bombillo de Sylvania que un bombillo de Anilux. Seguramente tienen características fotométricas distintas. Entonces, a la hora de usted diseñar la parte de iluminación, es importante tener en cuenta toda la información fotométrica de las luminarias. No colocar de cualquier manera la luminaria, sino saber qué tipo de luminaria estoy utilizando y conocer las características fotométricas de la misma. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante y es una característica que nos arroja en la ficha técnica. Entonces, es bueno descargar las fichas técnicas de la luminaria. Criterios de decisión para diseños de iluminación. Entonces, ¿qué recomiendo yo a la hora de iluminar? Hay que identificar bien la sala a la que se quiere iluminar, porque como les digo en la imagen, no es iluminar por iluminar. Entonces, ¿cómo trabajamos esta parte? Pues vamos muy de la mano del arquitecto. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo solicito planos
todo el mobiliario puesto, porque es importante saber dónde, digamos, van ubicados en caso de oficina los puestos de trabajo o lugares donde necesite una iluminación determinada. Entonces es importante conocer el tipo de iluminación, porque no es lo mismo iluminar una casa que iluminar un local comercial o iluminar una industria. Varía muchísimo, lo mismo que un hotel o otro tipo de instalación. Entonces es importante identificar qué voy a iluminar, porque de eso depende también una parte estética de la instalación, ¿no? Entonces es importante eso. También se trabaja muy de la mano pues con el cliente, pues saber qué es lo que quiere en la parte de iluminación, o pues en el caso de que nosotros no requeramos como esa propuesta de iluminación como tal, simplemente pues se le pregunta al arquitecto dónde les dejamos los puntos de iluminación y simulamos con alguna luminaria determinada para cierto espacio, y pues ya uno les hace la observación y la salvedad de que se debe colocar una luminaria con iguales o similares características para que los cálculos de iluminación pues no varíen mucho. Entonces es importante eso. ¿Qué otra cosa hago yo? Pues la cuestión de cómo terminar los diseños de iluminación. Yo la verdad me voy pues bastante al detalle con los temas de iluminación. Me gusta bastante meterle mucha creatividad, porque pues básicamente es como le presenta usted al cliente que va a quedar la obra que él tiene, ¿sí? Entonces un plus que nosotros damos en Innova Ingeniería pues es ese, un diseño bastante detallado. La foto que ustedes pueden ver ahí de fondo pues es un auditorio que se hizo para la Casa de la Cultura de Aguachica. Entonces pues como ustedes ven pues se tiene en cuenta absolutamente todo, el tipo de techo, las sillas, los colores del piso, escaleras, absolutamente todo para poder lograr una buena iluminación. Entonces es importante ser muy creativos en este ámbito. Tranquilamente puedo dibujar un cubo y colocar las luminarias y sacar los niveles, y eso cumple también para el Retilab, pero pues ¿qué les recomiendo yo? Que hagan cosas chéveres, que llamen la atención. No todo el mundo hace render, y menos los ingenieros. Entonces eso es un plus que nosotros como ingenieros podemos tener. Normalmente los renders los hacen los arquitectos. Entonces que un ingeniero haga un render es chévere, es llamativo. Entonces es como esa recomendación que les doy. ¿Qué otra cosa deben tener en cuenta? Las demandas visuales, las referencias de la normativa, dependiendo del área de trabajo. Entonces ahí ya tenemos que ir a la norma y verificar los espacios de trabajo que queremos iluminar. Digamos que eso varía bastante también dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar en determinada área. Entonces digamos que no es lo mismo iluminar un aula de salón que una zona de trabajo, a pesar que son zonas que requieren de bastante nivel de iluminación, porque son áreas de detalle, de trabajo. Entonces digamos que usted necesita una buena iluminación. Por eso hay que tener muy en cuenta las demandas visuales de cualquier tipo de área de trabajo. Entonces ahí hay que ir a la norma, revisar. Si no encuentran en la norma alguna área de trabajo, pues busquen algo parecido y con eso se basan y justifican. Entonces es importante ese complemento con la normativa. No es que colocar las luminarias ahí que me dio tal nivel, no. Hay que complementar el manejo del programa con la normativa vigente del Retilab. Entonces hay que aprender a manejar el programa y también hay que aprender a manejar la normativa. No es aprendérsela toda, porque pues yo ya llevo tanto tiempo en esto y no me la he aprendido, pero sí como aprender a manejar conceptos que se usan muy seguido. Entonces hay que mezclar el conocimiento del manejo del programa con el manejo de la normativa. Otro tema también, la parte estética que venía contándoles, pues hay que determinar qué área se va a iluminar. Digamos que en esta parte de iluminación estética no exigen niveles de iluminación, porque no es un área de trabajo, pero pues es un plus también que se le da
una recomendación que se les da a los clientes cuando quieren iluminar determinada cosa. Entonces, digamos que usted también puede proponer, mire, acá hay ciertas apliques que se le puede ver bonito cierto espacio, entonces uno coge y la simula y le puede mostrar al cliente cómo van a quedar determinados espacios que no requieren de un nivel de iluminación previo. Entonces, en ese tipo de cosas sí puede uno jugar sin ningún tipo de problema porque pues no estamos requiriendo niveles. En la cuestión de iluminación de emergencia, pues como les digo, hay que tener en cuenta el ambiente de la operación, o sea, el IP. No todas las lámparas sirven para todos los IP. Entonces, tener en cuenta eso, hacia qué voy a enfocar la iluminación. Y pues en la parte de iluminación de emergencia, solicitar siempre pues la ruta de evacuación, porque pues no hay que iluminar todo con las luminarias de emergencia, sino nosotros lo que hacemos es iluminar la ruta de evacuación. Entonces, solicitarle al encargado de la obra que por favor nos facilite la ruta de evacuación para nosotros poderla iluminar y sacar los niveles necesarios. Entonces, eso también es bastante importante, solicitar ese tipo de planitos que nos ayudan bastante a complementar. Pues normalmente cuando no me entregan eso, yo lo que hago es suponer rutas. Entonces yo le digo al cliente, pues como no tengo plano de ruta de evacuación, yo supongo por dónde va a salir la gente y le ilumino. Pero pues puede que le salga más costoso porque digamos que la persona que sabe bien respecto del tema plantea unas rutas y yo puedo plantear otras. Entonces hay que tener muy en cuenta ese tema de las rutas de evacuación. También hay que tener en cuenta un tema bastante importante, que es la uniformidad. No solo hay que cumplir niveles, sino uniformidades. Entonces, la uniformidad es la intensidad de luz en un área determinada. Entonces, digamos que en el Retilab nos piden que esté por encima de 0.5 para determinadas áreas. Entonces, puede que coloquemos muchas luminarias y no nos dé la uniformidad. Ambas tienen que cumplir, no solo la parte de niveles de iluminación. La uniformidad también es algo importante que tenemos que cumplir. Si cumple nivel de iluminación pero no cumple uniformidad, no funciona. Y si cumple uniformidad pero no niveles, tampoco. Entonces, digamos que ambas cosas son bastante importantes para el Retilab y el inspector exige que ambas cumplan los niveles establecidos. Entonces, tener mucho cuidado con la parte de uniformidad. La parte de uniformidad, cómo se cuadra, pues con más números de luminarias, digamos que también el número de luminarias que iluminan determinada área incide en el valor de la uniformidad. Entonces, pues, tiene que ser un área bastante amplia y con luminarias con un flujo luminoso bastante bajo para que no cumpla. Digamos que en la mayoría de los casos fácilmente cumpliendo el nivel, pero pues cuando les pase ese tipo de cosas, pues hay que agregar más luminarias y empezar a moverlas para poder jugar con esa uniformidad y lograr los niveles. Pues esto la verdad, pues lo aprende uno a medida que hace diseños. Entonces, al principio es complicado porque hay veces que no cuadran las cosas y se demora usted un poco más, pero pues digamos que después que se le coge como el tiro, pues ya uno fácilmente sabe qué hacer para poder solucionar este tipo de inconvenientes, que pues no es nada del otro mundo, pero pues va muy de la mano del manejo del programa. Entonces, ese es otro factor importante y ténganlo muy en cuenta, la uniformidad, muy importante. Bueno, acá el tema económico también es bastante importante porque pues, el tipo de luminaria, el número de luminarias y todo, pues va a incidir bastante en el presupuesto. No es solo colocar la luminaria, todos sabemos que requiere de un cableado, de una ductería. Entonces, cumplir con los niveles establecidos es lo mejor, o sea, no tampoco pasarnos muy por encima porque digamos que no, económicamente no es bueno. Digamos que cumplir los niveles solamente con la uniformidad y cumpliendo con las cuestiones energéticas ayuda bastante al presupuesto y consiguiendo luminarias
que nos den con el flujo luminoso y las características luminotécnicas que uno necesita, es importante. Entonces, esto también es un juego bastante chévere con la cuestión económica. Entonces, digamos que también estamos jugando con el dinero del cliente. Entonces, es importante hacer las cosas como muy al detalle, muy bien pensadas, muy bien planeadas para que en la parte económica no tengamos ningún problema, porque hay personas que digamos que hacen las obras con las uñas, como se dice coloquialmente. Entonces poderles ahorrar una o dos luminarias es bastante, porque se ahorra en ducto, en cable. Entonces también tener muy en cuenta el tema económico, ¿no? Entonces ese es otro punto importante con el que nosotros estamos trabajando. Este es el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, el RETILAP. Esta es la referencia normativa de la parte de iluminación en Colombia. Esta es lo que les hablaba de la iluminancia media. La iluminancia es la intensidad luminosa emitida por una unidad de superficie en una dirección específica. Entonces, esta es la iluminancia media que nos arroja el programa. Él internamente nos calcula con esta fórmula, pues, la iluminancia media que nos dan las luminarias con las cuales montamos en una sala o en un área de trabajo. Entonces, digamos que estos cálculos los hace él internamente. El programa es un programa avalado por el RETILAB, entonces cumple con todos los requisitos y requerimientos que nos exige la normativa. Entonces es un programa totalmente válido. No necesita conformidad de producto ni de software, porque es un programa gratuito. Entonces no es necesario tampoco. Lo que les hablaba de la uniformidad general, entonces debe estar por encima de 0.5 o 0.5 está perfecto. Pues eso depende del área. La parte externa es totalmente distinta a la parte de uniformidad, pero también la exigen. Entonces ese es un factor muy a tener en cuenta a la hora de diseñar. La eficiencia energética también. La eficiencia energética es el valor que mide la eficiencia energética de una instalación de luminancia en una zona de actividad diferenciada. Esto se mide en vatios sobre metro cuadrado por cada 100 luces. Entonces, digamos que esta también es una medida bastante importante. Hay unos niveles de los cuales no se debe pasar en el RETILAB. Entonces hay que tener en cuenta esta eficiencia energética. Entonces, pues normalmente no la pasa cuando usted lo calcula, pero pues hay que tenerlo en cuenta. He visto proyectos que los devuelven por la eficiencia, entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. Este es otro tema que también se exige, sobre todo en áreas de trabajo, el tema del UGR. Ese es el índice de deslumbramiento unificado. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la luminancia de la lámpara refleja sobre alguna superficie, nos va a dar en los ojos. Entonces es bastante incómodo tener que trabajar con algo que le esté reflejando en la cara. Entonces les coloco el gráfico de cómo bajar la dirección de la lámpara, de la iluminancia de la lámpara, y los ángulos y la cantidad de UGR, que donde es bueno, cómodo, molesto o incómodo. Entonces estos valores también hay que tenerlos en cuenta, porque sobre todo para las zonas de trabajo y para las áreas de estudio, lo piden. Entonces tener en cuenta que no se pase de estos valores, del cómodo y del bueno. Si ya pasa de 19, no lo van a recibir, que ya se vuelve el deslumbramiento incómodo y molesto. Entonces ese es otro factor bastante importante y a tener en cuenta a la hora de calcular ciertas áreas. El programa nos permite calcular también este tipo de índice. Entonces, ahora que más adelante que hagamos la demostración, pues ustedes se van a dar cuenta de cómo se puede calcular. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que nos solicitan de alumbrado de emergencia? La primera, que debe tener una autonomía de al menos 1 hora. Entonces, tener en cuenta esta característica es bastante importante de la parte de iluminación de emergencia.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación no debe demorar más de 15 segundos en encontrarse disponible. Esto normalmente debe ser inmediato, la entrada de la iluminación de emergencia, es decir, nunca puede estar sin iluminar. O sea, como les decía, si se va la energía, porque esto está amarrado a un circuito, pues tienen que tener la autonomía para garantizar que la gente alcance a evacuar. Normalmente las evacuaciones son en corto tiempo, pero pues el RETILAB exige que al menos tengan una hora de autonomía. A los circuitos de iluminación de emergencia no se deben conectar otros artefactos ni bombillos que no sean específicos del sistema de emergencia, sección 715 de la NTC 2050. Esto sí es totalmente que lo exigen. Entonces, recuerden no colocarle absolutamente nada más al circuito de iluminación de emergencia, es totalmente independiente. Entonces, pues por lo general el RETIE no abre ni canaletas, ni abre ductería, ni nada, pero pues es mejor dejarlo así, mejor. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, no mezclarlo con ningún otro circuito, que sea un circuito netamente independiente. ¿Qué instalaciones requieren alumbrado de emergencia? Edificios que tengan más de 5 pisos, como les decía, 5 o más de 5 pisos, o 100 personas. También con la concentración de personas se determina la iluminación de emergencia. Parqueaderos de más de 100 metros cuadrados. Cuando hay vías de evacuación declaradas, a esto me refería cuando les decía que hay que solicitar el plano de las rutas de evacuación. Todos los valles de uso público y donde hayan tableros de iluminación y todo tipo de instalación especial considerada en la NFPA 75. Entonces, hay instalaciones que requieren estrictamente de una iluminación de emergencia, pues como les decía, dependiendo de la vía de evacuación. Entonces, es necesario solicitarla al profesional encargado para usted poder iluminarla de la mejor manera. Zonas donde se debe garantizar el alumbrado de emergencia, RETILAB 470. Entonces, en vías de evacuación, un lux a lo largo del eje vertical y 0.5 lux en la banda central, que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Entonces, normalmente, pues uno coloca la ruta de evacuación y lo que nos pide es que al menos haya un lux en el área de la ruta. Puntos de equipos de seguridad, 5 luxes, y esto es cuando hay gabinetes donde está la parte de contraincendios, entonces hay que iluminarlos también, y ángulos de intersecciones de corredores y pasillos, escaleras, descansos y puertas de salida, cambios de nivel y cambios de dirección, 10 luces. Son los parámetros que nos exige la norma para poder iluminar de la manera correcta las vías de evacuación, puntos de seguridad y demás lugares que comprenden la ruta de evacuación. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, ya hablando pues un poco del manejo del Dialux, pues esta es la interfaz gráfica y vamos a encontrar todas las características del programa. En la parte izquierda pues están hacia abajo todas las herramientas, y en la parte de encima pues están las pestañas importantes del programa. Pues ahora que empecemos a manipular el programa, pues ya van a ver cómo es el manejo. Y pues acá en esta interfaz la foto es del Dialux más viejito, entonces no está la pestaña de emergencia que les decía, pero pues ahora que ahora el programa más reciente, pues ustedes se van a dar cuenta. ¿Cómo se cargan planos? Pues hay una pestaña estrictamente para eso. Tener en cuenta que los planos puede abrirlos en AutoCAD del 2010 para arriba. El Dialux no tiene ningún problema con cualquier versión de AutoCAD, entonces no hay ningún problema, abre cualquier tipo de plano del 2010 en adelante. Yo que recomiendo, pues de pronto limpiar el plano. Hay planos que vienen muy pesados, entonces es bueno limpiarlo para que se haga liviano la lectura del plano por parte del programa. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. De todas maneras, pues nosotros como electricistas no nos interesa la parte arquitectónica, entonces digamos que la parte arquitectónica siempre se pasa a gris para que se note lo eléctrico. Entonces es importante a la hora de ustedes limpiar un plano, pues que tengan en cuenta que lo vuelvan color gris para que se pueda la parte eléctrica fácilmente se note. Entonces eso es importante. En cuanto a la parte de muros y
y demás cosas, pues hay que pedir un plano que venga con un corte vertical para ustedes poder identificar las alturas. Pues ahorita están trabajando también en Revit o en SketchUp y también el programa lo puede renderizar, pero pues se vuelve un poco pesado. Digamos que eso nos puede ahorrar un poco de trabajo, pero pues se vuelve un poco de pesado de manipular. Entonces yo recomiendo pues trabajar con el plano y pedir las alturas de las zonas de trabajo. Esta pues es la pestaña para poder empezar a dibujar todas las alas internas del proyecto. Se dibuja todo el contorno, tanto exterior como interior, para poder avanzar. ¿Cómo importar luminarias? Pues hay gran variedad de marcas de luminarias que tienen las fotometrías de acceso gratuito, entonces pues ahí coloco unos ejemplos de luminarias. Me faltó la de Stan Iluminaciones, que también pues ellos tienen en el mercado luminarias muy buenas. Yo por lo general trabajo con Sylvania, que tiene luminarias para todo tipo de áreas o recintos, entonces Sylvania para mí pues es muy buena y es una luminaria que se consigue fácilmente alrededor en todo Colombia, entonces es importante pues trabajar con luminarias que se puedan conseguir de manera fácil. La ubicación de las lámparas, pues si la zona es simétrica, pues nos facilita mucho el trabajo porque el programa tiene una herramienta para que él mismo calcule la iluminación en el área dependiendo del nivel que usted le coloque, entonces él nos calcula más o menos cuántas luminarias deben ir. Aunque pues en la mayoría de los casos la iluminación, el nivel de iluminación lo coloca muy por encima, entonces pues cuando coloquemos las superficies de cálculo, pues ellos nos dirán, ¿no? Normalmente el programa la calcula a cero, entonces las superficies de trabajo con las que nosotros utilizamos son a 0.8 según Retilab. Entonces a 0.8 metros disminuye la cantidad de luminarias, entonces hay que tener en cuenta eso. En cuanto a las superficies de cálculo, pues igual es la que nos calcula, valga la redundancia, los niveles de iluminación en determinada área. Entonces ya ahora que pasemos al programa, pues les explicaré de manera detallada cómo es el funcionamiento. Pues así se ve una superficie de cálculo ya con un nivel en el área. Este es como el renderizado en 3D más o menos que va colocando. Y el proyecto completo, pues la pestaña de proyecto completo es para poder ustedes calcular todos los niveles de todas las áreas. Ya pues para finalizar, cuando terminen ustedes con el diseño, pues hay que verificar los niveles de iluminación. Él tiene una pantalla donde nos bota todos los resultados. Entonces pues verificar los niveles de iluminación, la uniformidad y el UGR que esté por debajo pues, de 20 para que nos cumpla. Entonces verificar antes de usted sacar el documento para que quede todo bien hecho. Y pues verificar los niveles de iluminación que hay en el Retilab. Como les decía, pues hay una serie de recintos y áreas de trabajo, pero pues a veces no las encontramos todas, entonces la idea es como adecuar a lo más parecido. El programa también tiene una pestaña para poder exportar el documento que pues ya más adelante les voy a mostrar. Y pues esta es la presentación que les tenía. Entonces vamos a pasar a mostrar el programa. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Cuando va a instalar las luminarias en la plataforma de Dalux, ¿qué plataforma LEA utiliza o la misma plataforma le instala la iluminación? Porque en mi caso yo las instalo por una aplicación aliada que recomienda el mismo Dialux. Yo no recomiendo usar esas bibliotecas de luminarias porque las bibliotecas que tiene el Dialux son bibliotecas de luminarias europeas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted diseña con ese tipo de luminarias, muy seguramente no las va a encontrar en el mercado y se vuelve un problema técnico porque acá no se van a encontrar luminarias con características similares. Entonces, yo no recomiendo usar esas luminarias.
no es Pero recomendable. hay luminarias aliadas que sí se encuentran acá, digamos, Philips, Ivana, que sí se encuentran acá. Pues sí, son luminarias bastante costosas. Entonces, yo lo que recomiendo es que diseñen con luminarias que ustedes sepan que están en el mercado y fáciles de conseguir. Como les digo, la Philips es una marca muy buena, pero es demasiado costosa. La verdad, muy pocos proyectos utilizan esa luminaria. O sea, ustedes lo pueden usar a modo didáctico, pero de aquí a que un cliente vaya a meterle luminarias de ese tipo al proyecto, estamos muy alejados del tema. Son luminarias demasiado costosas y no son fáciles de conseguir, no todos los proveedores las manejan. Entonces, pues eso ya es al gusto de usted, y como les decía, la parte económica es bastante importante y son cosas que se hablan con el cliente. Entonces, digamos que de manera didáctica ustedes las pueden utilizar, pero pues no es lo recomendable ya la parte real. ¿Alguna otra pregunta antes de empezar con el programa? Bien, una pregunta que de pronto sirve para todos. Cuando el organismo certificador le pide la validación del software que utilizó, ¿qué se debería presentar en ese caso? Pues el software, como cumple con todas las características, pues ya les enseño una memoria Retilat para que vean que cumple con... Es que el programa, al ser de manera gratuita, pues no tiene como tal un certificado de programa como de software, como lo puede tener el AutoCAD o un Revit. Entonces, como no se paga, pues no, obviamente no tiene como un certificado de software. Entonces digamos que el programa cumple con los requerimientos de Retilab. Ya les muestro pues como la grilla de calificación del programa por parte de Retilab para que se den cuenta que cumple con los estándares. Entonces, como les decía, para este tipo de programas exige que el Retilab en su sección 210.2.4, como se muestra en el cuadro, debe cumplir con todos esos parámetros. Entonces, permitir ingresar la información fotométrica de las fuentes en las coordenadas establecidas, cumple. Dispone de rutinas de ingreso para la información de diseño geométrico de la misma forma, y permite ingresar información relacionada con la identificación del objeto, el diseño y el diseñador, cumple porque nos deja hacer todo ese tipo de cosas. La unidad de medida para los datos al ingreso del software y la de los resultados son claramente identificables y seleccionables y visibles, también cumple. Rutinas de entrada de datos que permiten la identificación y o selección de los parámetros de los cuales corresponde la información en cada instante egresada, tales como tipo de coordenadas de la fotometría, alturas de montaje, entre otras, también lo cumple. Todos esos datos los puede usted ingresar en el programa. Permite el uso de las fotometrías reales de las fuentes y no la modelación puntual de las mismas. También permite modelar cualquier tipo de fotometría y pues amarrarlas a su característica de la ficha técnica. Entonces eso también lo permite. Permite identificar las normas internacionales o de reconocimiento internacional usadas en sus algoritmos de cálculo, también lo permite, sobre todo en la parte de alumbrado público. Y para diseño interior efectúa los cálculos de iluminancia, uniformidad de alumbramiento, eficiencia energética y coeficiente de contribución de luz día, también cumple. Entonces digamos que estos son los parámetros que nos exige Retilab. Entonces, al ser un software gratuito, pues debe cumplir con todos estos requerimientos que nos exige la norma. Entonces el programa lo cumple, entonces es totalmente válido para poder diseñar. Los invito a que revisen la sección 210.2.4 del Retilab y pues ahí se pueden dar cuenta de lo que les estoy diciendo. ¿Listo, profe? Listo, sí, señor, muchísimas gracias. De paso aprovecho para motivarles a que realicen la asistencia, los estudiantes que están con el profesor Néstor y también los estudiantes del semillero que están inscritos en el semillero, para que realicen la diligenciamiento de la asistencia que está acá en el chat. Bien, puede continuar.
Listo. Entonces, como les venía diciendo, pues esta es la entrada al programa. Pues acá aparece toda la serie de proyectos que he realizado. Nos permite planificación de exteriores y del edificio. Bueno, importación de un plano de IFC. Esto es cuando el arquitecto hace los planos en Revit. Entonces él mismo nos arroja toda la edificación de una vez en 3D. Entonces es importante. Si lo tienen, pues ahorraría trabajo, pero como les digo, se vuelve un poquito pesado. Planificación de una sala, iluminación de carreteras y planificación sencilla de un espacio interior. ¿Qué uso normalmente? Planificación de exteriores y edificio, para poder mostrar toda la parte exterior e interior de la edificación. Entonces, pues, picamos sobre lo que vamos a hacer. Entonces, como les decía, pues esta es la interfaz gráfica del programa en la versión 10.1. Entonces es bastante interesante. Lo que les decía de la parte de iluminación de emergencia, esto es lo nuevo del Dialux. Ya nos permite el cálculo de la iluminación de emergencia, que era el parámetro que lo diferenciaba del otro programa, que ahora sí lo calcula. Entonces es importante que sepan dónde está para que lo manejen. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo que les decía, tener a la mano pues los planos que nos entregue el arquitecto. Ojalá sean los finales para no tener que modificar. Entonces, pedir planos finales y pedir planos verticales para saber el tipo de altura o el tipo de techo. No todas las veces el techo es plano, entonces muchas veces viene techo de madera, ese que viene con guadua, o los parales en madera, y se vuelve una iluminación con descolgados. Entonces no todas las veces vamos a empotrar. Entonces por eso les recomiendo pues trabajar muy de la mano con el arquitecto y tener muy claro como ese tipo de cosas, alturas, tipo de techo, ese tipo de cosas, preguntarlo antes de trabajar, porque digamos que usted colocó todo empotrado y no hay techo donde empotrar, entonces toca suspender las luminarias. Entonces esas son cosas que no permiten que usted trabaje de una manera adecuada. Entonces tener como claro qué tipo de cosa se va a hacer y el plano muy bien definido. Entonces, como les decía, para cargar un plano, pues vamos a la primera pestaña, cargamos un plano. Vamos a hacer este. Entonces, como les digo, si que el plano, aún sin estar limpio, lo carga. Entonces, no hay problema con la versión del AutoCAD que tengamos. Él lo va a abrir desde que sea del 2010 en adelante, no hay problema. Yo diría que todos manejamos del 2010 en adelante, entonces no hay problema. Seleccionar las unidades en que trabajamos. Nosotros los electricistas trabajamos en metros. Comprobar la longitud. Entonces comprobamos la longitud midiendo algún objeto o algún muro. Entonces vamos a comprobar 80 centímetros. Entonces listo, todo cumple, vamos a finalizar. Ya nos carga el plano real. Listo, entonces ya teniendo el plano real, empezamos a modelar toda la parte exterior. Entonces vamos a la segunda pestaña de construcción y le damos dibujar nuevo edificio. Entonces vamos a dibujar toda la parte externa del edificio.
Listo, entonces ahí ya tenemos la parte externa. El que hace por defecto colocarnos una altura de 2.3 metros. En este caso estas oficinas tenían 2.8. Entonces le modificamos la altura. Sí, ahí simplemente nos va a botar un cubo nada más, una figura geométrica en 3D, pero todavía no tenemos nada interior. Ahora le decimos que vamos a dibujar nueva sala. Entonces vamos a dibujar una sala nueva y le damos por todo el contorno ahora, pero interior. Listo, ya nos creó nuestra primera sala. Sí, vamos sala por sala hasta que le demos la forma. Vamos modelando toda la parte interior. Esto la ventaja es que es una forma muy simétrica, entonces es sencillo de modelar. Todo va en rectas. Se vuelve sencillo porque le va guiando a usted por dónde debe poner la línea y lo va modelando por toda la línea. Esas líneas verdes que arroja el programa son referencias que él mismo da. Entonces es como la mano ayuda del programa para que usted siga por el camino que debe ir. Listo, ahí se le va dando forma a la sala, ¿sí? Hasta el momento, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Listo, entonces seguimos modelando el resto de salas que hay dentro de la edificación. Don Diego, de todas las versiones, ¿cuál es la que usted le recomienda más a ellos descargar? ¿Y en cuál es la que se pueden hacer varios escenarios al mismo tiempo? En esta que estoy trabajando, 10.1, versión 10.1, la última que está en la página de Dial. Que les dije al principio, hay que tener una buena tarjeta de video para que él lo permita instalar. Si él no reconoce una buena tarjeta de video, no instala, simplemente le dice que no es posible. Entonces, versión 10.1 está en la página de Dial. Y el primer paso es como el más de toda la edificación, entonces es como lo más un poquito largo, pero pues ya después de que le cogen la habilidad, eso es rapidito que sale. Eso es practicar y cacharrearlos, así le coge uno el tiro.
Así va quedando, más o menos. ¿Qué pueden ir haciendo también? Pues ir cambiando los nombres de las áreas. Entonces, quedan esta última pestaña y van cambiando los nombres de la edificación. Este proyecto esto es una casa de policías. Pueden ir cambiando el nombre. Entonces este es el local 1, que esto es una bodega. Estos son oficinas. Esto es como una especie de centro de televisión, o CCTV. Estos son áreas de trabajo también. Oficinas también. También es importante que mantengan el orden y el nombre de las cosas, porque así nos va a salir en el documento. Entonces, si llevamos un orden, pues es mucho más sencillo, igual que acá. Entonces, digamos que sabemos que estamos iluminando. Entonces es importante como también llevar ese orden y colocarle los nombres a las cosas. Listo, ahora ¿qué hacemos? Entonces ahora vamos a colocar todo lo que son puertas y ventanas. A ir ambientando ya el proyecto como tal. Nos vamos a la pestaña que dice aberturas del edificio, que es la cuarta bajando de la pestaña de construcción. Y es muy simple en realidad, siempre se va a ir como arrastrando todo lo que se necesite. Listo, le damos a seleccionar y arrastramos. La seleccionamos y la arrastramos. Y ahí nos permite ubicar la puerta. Simplemente la acomodamos al contorno y la dejamos en línea con el muro. La podemos graduar y acomodar a las características que hay ahí. Entonces, igual que acá, pues como es doble puerta, entonces la acomodamos. Y le vamos haciendo ya la doble puerta. Igual con las ventanas, entonces ya se demora un poquito porque ya tengo cualquier cantidad de puertas y ventanas hechas, entonces se demora, ¿sí? Cantidad de puertas, entonces se demora pensando un poquito. Igual, mismo procedimiento. Escogemos la ventana y lo que hacemos es arrastrarla y la graduamos al espacio que hay. Ya se ve la ventanita puesta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Todo va bien? ¿Alguna duda hasta lo que se ha hecho sobre la modelado de las salas, carga de planos? ¿Todo está claro? Diego, no sé si puede hacer un ejemplo, por ejemplo, de hacer un techo inclinado, ¿sí? Algo básico, no sé. Sí, este precisamente es con techo inclinado. Que les muestro cómo quedó para que lo miren y ya les muestro cómo lo monté.
Este es el resultado final ahí. Pues ahí a la pregunta del profe, pues este es un techo inclinado, ¿sí? Este precisamente es con descolgados, ¿sí? Yo le hago hasta las guayas, pero pues así queda. Ya ahora les muestro cómo fue que se hizo. La idea es que quede algo así. Listo, entonces pues siguiendo con el diseño acá, entonces cómo ambientamos ese tipo de puertas y ventanas, pues sencillo. Si el Dialux tiene una serie de texturas también en el catálogo de texturas, que pican en la pestaña de texturas, le dan seleccionar y aparece catálogos. Entonces ahí hay una serie de texturas exteriores e interiores, pero en el caso de que no encuentren, porque pues también es como limitado, entonces se puede crear materiales de textura. Entonces pueden crear materiales dependiendo también de texturas que saquen de internet. Digamos que en este caso yo necesité esta textura de la puerta, entonces se la acerca y la puede acomodar. Entonces, la va acomodando para lo que necesita. Hasta que le quedó ya donde debe ser. Ahora, ¿cómo quitamos esos bordes que se ven ahí todos como feos? Es sencillo. Le damos acá en donde dice pintar material, pero pues antes seleccionamos de la biblioteca algún material interior que sea pues de un color parecido. Vemos que este es como parecido y le damos pintar material. Entonces, y ya nos cambia la cuestión. ¿Sí? Y ahí ya le vamos dando pues forma, al igual que en la ventana también, si necesitan pintar el marco también nos deja. Si vamos a colocar también el piso, igual vamos a las texturas interiores, le damos en el suelo que hay y seleccionamos una textura. Todo este tipo de cosas influye en el cálculo de iluminación, pues cada cosa tiene su grado de reflexión. Entonces digamos que las texturas que son blancas ayudan bastante a mejorar. Una textura para piso, a menos así están las baldosas allá. Entonces digamos que las dejamos así blancas. Listo, entonces ya ahora cuadrando acá el tema de los puestos de trabajo, pues vamos a dibujar los puestos de trabajo. Este tipo de mobiliarios pues no los tiene el Dialux, entonces pues normalmente yo los fabrico. En la pestaña de objetos nos vamos a dibujar cuerpo en instrucción y él nos permite dibujar pues, este tipo de mobiliarios y uno los acomoda acorde a lo que necesita. ¿Sí? Entonces vamos acomodando. Acá le puede usted dar el tamaño, entonces le voy a dar el ancho y le voy a dar la altura para que
Ahora le ponemos, digamos, los soportes. Entonces volvemos a lo mismo, dibujar cuerpo de destrucción. Damos la altura del puesto de trabajo para que quede bien. Y acá lo mismo. Entonces, ya le damos la forma al escritorio. Listo. Entonces, ahí ya nos quedó el escritorio. No hay esa forma del Dialux, pero igual lo podemos fabricar. Y le podemos dar la textura que queramos. Entonces, vamos a madera y buscamos una textura. Una textura de un mueble de madera y digamos que sea esta. Igual, la arrastramos y lo llevamos a la superficie. Y ya tenemos un escritorio hecho. Es importante colocar todo el mobiliario y todo el tipo de cositas que hayan en el plano, porque todas las cosas hacen sombra y tienen repercusiones en la parte de iluminación. Entonces es importante esto, poderlas colocar todas para que hacer una visión completa de lo que estamos haciendo. Entonces acá también nos permite colocar objetos, hay objetos predefinidos en el programa. Entonces vamos a usar el computador, vamos a arrastrar y lo colocamos sobre el escritorio. Entonces ya le vamos dando forma a la oficina. Ahora vamos a buscar una silla. Vamos a muebles de oficina, sillas, y ahí encontramos las sillas de oficina. Vamos a arrastrar, la acomodamos a la dirección que tiene y le damos igual el color. Normalmente estas sillas son, digamos que son negritas. Entonces buscamos el color. También tiene colores el Dialux. Buscamos el color que necesitamos. Ahí ya le dimos forma, digamos que a una oficina. ¿Una pregunta hasta el momento que tengan? Bueno, Diego, una pregunta. ¿Qué formatos, digamos, acepta Dialuz para importar archivos 3D? Por ejemplo, descargar una librería de mobiliario de oficina, una librería de mobiliario de hospital, ese tipo Pues hay varias, digamos que en esta página encuentro ciertas cosas, Dialuz Workshop. Hay varias cositas que nos permite descargar. Digamos que estos son los formatos. El 3DS
el permitido o el M3D. Cualquiera de esos dos está muy bien. Pues, hay páginas también que permiten descargar, pues esta es una de las que yo uso, Dialux Workshop. Les dejo el enlace para que dejo en el chat el enlace para que puedan el chat. No tengo chat porque soy invitado, ¿cierto, profe? En teoría sí debería tener el chat habilitado. Pero si quiere puede compartir a mi chat, en el personal, y ya lo comparto acá al chat general. Listo, entonces ya ahorita se lo Listo, comparto. y de paso les anuncio para los que están conectados, la grabación pues va a ser compartida inicialmente a los estudiantes que diligencian la asistencia. Hasta el momento solo 3 han diligenciado la asistencia. Otra pregunta, Diego. ¿Es Señor, posible importar ahí en Dialux archivos creados en AutoCAD 3D? pues acá nos permite importar este tipo de archivos que sean .ifc, STF. Estos son los archivos que nos permite. Si no estoy mal, el STF es el de SketchUp y el IFC es el de Revit. Entonces, creo que esos son los dos archivos que nos permite. Ok, El ya. de Revit sí lo he comprobado, el IFC funciona, lo carga completamente. Pero pues como les digo, cargar ese tipo de archivos vuelve bastante pesado el programa. Entonces se vuelve un poco lento para usted hacer este tipo de cosas y como le modela todo, le modela todo, objetos y todo. Lo único es que le entrega todo en gris, como aparece pues en las muros que tengo de este proyecto. Entonces igual, de todas maneras, pues le toca a usted ponerse también a darle como las texturas y las formas al proyecto. Entonces pues hay gente que trabaja con IFC, pues hay arquitectos, como les decía, que lo trabajan así, muy bueno, como hay otros que no lo trabajan. Entonces pues igual pues está uno preparado para cualquier tipo de eventualidad. Y pues el programa es muy amistoso en ese sentido. Entonces, pues no hay ningún problema con exportar, digamos, ese tipo de archivos al programa, pues siempre y cuando los permita. Sé que el de SketchUp y el IFC que arroja el Revit los carga perfectamente. No he cargado archivos de AutoCAD 3D, entonces no, digamos que no le daría como ese parte positivo, pero sí sé los que le acabo de nombrar porque ya lo he hecho así. Listo, vamos a tener esta sala para poderla iluminar y mostrarles el resto porque si no, no vamos a alcanzar. Hacemos lo mismo que hicimos en el otro puesto de trabajo. Mismo le hacemos las patas del escritorio. Esta es la ventaja de este programa, es que tiene demasiadas funciones y usted puede corregir básicamente todo. Cuando está creando objetos, pues él nos permite darle la altura, lo ancho, ya sea porque usted lo coloque manualmente o lo puede hacer directamente con el dibujo. Digamos que estas funciones nos permiten girar el objeto, girarlo, o nos permiten graduarlo. Entonces, lo puede usted estirar o lo puede graduar dependiendo de la forma. En este caso pues se ve más, por lo que no tiene una forma como simétrica en el plano, entonces por eso no nos permite, pero podemos también editar el plano y nos permite mover las puntas, los puntos que colocamos a nuestro antojo. Entonces eso también es bastante importante.
se vuelve más sencillo poder trabajar en el programa. Pero aquí, ustedes pueden variar la altura de los objetos y en la posición también. Por eso es muy amistoso el programa en ese sentido. Es igual, le damos la textura al escritorio, el que ya tenemos. Esta misma silla nos sirve, entonces simplemente la vamos a copiar, control C, control V, y le vamos a dar la posición con las herramientas que le decía, clic derecho, y nos permite girar, igual que en computador. Control C, control V y giramos. Y ya le vamos dando forma a la oficina. Tiene como una especie de separador, entonces vamos a hacerlo como para darle el toque final ahí a la oficina y vamos a calcular la parte de iluminación. Acá tiene una mesa redonda, el Dialux también tiene muchos tipos de mesas. Esa mesa redonda también la tiene. Es igual, la arrastramos y todo es cuestión de graduarla. Pues, que les decía, bastante sencillo poderla acomodar a la forma que tiene el objeto planteado por el arquitecto. Entonces, igual le damos la textura y le ponemos las sillas. Giramos y la graduamos. Ahora le damos la textura y ahí sí la copiamos. Listo, digamos que tenemos terminada una sala de oficinas. Voy a colocarle la puerta. Bueno, las puertas también las podemos copiar y pegar, como van en el mismo ángulo. Simplemente copiamos y pegamos y la arrastramos o la graduamos. Y la podemos graduar. Y ahí nos queda. Lo mismo la ventana. Pues como son ventanas iguales, simplemente las copiamos y las movemos. Y nos permite ingresar.
En la parte del techo que decía el profe Michael, pues simplemente nos vamos aquí a la pestaña de tejados y seleccionamos el tipo de tejado, digamos que a 2 aguas. Entonces dibujamos el tejado, lo arrastramos y ahí ya él nos lo dibuja. Entonces vemos si lo dibujamos hacia el otro lado para que nos quede ya bien. Así. Listo. Ahora lo levantamos la posición. Entonces 2.8 la altura. ¿Y cuál es la altura del techo? Digamos que unos 60 centímetros. Y ahí ya le damos el techo. Como lo pedía el profe, pues así se manejan los techos. Techo a 2 aguas. O lo puede colocar como usted quiera. Hay variedad de techos. Pucha, me dañó los muros. Es como el render, pareciera ser. Sí, 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 sí. No está renderizando bien. Nos lo dañó.
Voy a cerrarlo y vuelvo a entrar a ver qué pasó. Listo. Listo, solucionado. Es cuando pasa eso, es que entra en conflicto con los muros que se hicieron, entonces hay que mover como esos puntos de referencia que tenemos y pues él lo soluciona. En este caso moví la parte exterior y funcionó. Pues si no funciona la parte interior, pues moverlo a la parte exterior, que él responde. Y ahí se arregló. Listo, entonces miremos nuevamente el techo otra vez, igual el tejado. Listo. Ahora sí quedó bien. Vemos y colocamos lo que borramos. Seleccionamos la puerta otra vez, la colocamos. Listo. Bueno, el tema de las luminarias, que no nos alcanza el tiempo. Entonces, lo que les decía de las luminarias, pues normalmente yo trabajo acá con las de Silvania. Digamos que esta es la que yo utilizo para oficinas. Entonces, vamos a la página de Silvania, hay que crear un usuario. Crean un usuario e ingresan, si no, no les va a dejar descargar las fotometrías. Entonces, ¿qué deben descargar? La ficha técnica, que es esto, ya les digo por qué, y la fotometría, que es lo que nos va a renderizar el programa. Entonces, es lo que les decía de
de tener un usuario porque si no, no deja. Ingresen el programa. Y ahora sí. En este caso, pues, productos es comercial y residencial. Panel cuadrado. Que se puede, este panel se puede descolgar o empotrar. Entonces, se puede manejar de ambas maneras y es para el uso de oficinas. Entonces, aplica para lo que necesitamos. Entonces, seleccionamos. Tener en cuenta la temperatura del color, ¿no? Entonces, ojo que 6500 es totalmente blanco, el 4000 es luz neutra, que es como entre amarillo y blanco, y 3500 ya es amarillo. Entonces, tener muy en cuenta la temperatura del color a la hora de seleccionar la luminaria. Entonces, ya teniendo la luminaria descargada, simplemente cogemos la fotometría y la arrastramos al programa. ¿Para qué? Para que él la identifique. ¿Sí? Pues yo ya la tengo cargada, entonces simplemente lo que le voy a decir es que me dibuje una posición rectangular. En este caso, pues aprovecho que la zona es simétrica, entonces vamos a iluminar, como es una zona de trabajo, le vamos a decir en el cálculo estimativo que la ilumine con 500. Listo. Él nos va a decir cuántas luminarias pueden haber ahí. Ya es cuestión de que ustedes la acomoden a la zona de trabajo. Que deben acomodar la parte acá de las condiciones de la lámpara. ¿Por qué les decía de lo de la ficha técnica? Porque esta luminaria tiene un flujo luminoso de 4000 y una potencia de 40 vatios. Es importante que cambien esos valores. No es 3000, sino 6500 la temperatura del color. Le vamos a aplicar. ¿Sí? Entonces, la idea es que esté sujeto a las características de la luminaria. Como les decía, 6500, el flujo luminoso es 3200, perdón. Entonces 3200. Le damos a aplicar y ya queda la fotometría acorde a la ficha técnica. Normalmente el de luz no la lee igual, entonces es importante tener en cuenta esos parámetros. Entonces ya el siguiente paso es las superficies de cálculo. Aquí los parámetros de cálculo los podemos seleccionar. En este caso, como es una oficina, hay que seleccionar el UGR, lo que les decía de la índice de refracción, que es muy importante, iluminación perpendicular. Y eso es básicamente lo que calculamos. En algunos escenarios les van a pedir iluminación horizontal y vertical. En escenarios deportivos lo solicitan, entonces hay que tenerlo en cuenta para ese tipo de escenario. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es arrastrar la fotometría a nuestra zona de trabajo y la acomodamos. También le podemos cambiar el nombre. La seleccionamos, le cambiamos el nombre, digamos, puesto de trabajo 1, posicionamiento, como les decía, 0.8. Y ya nos queda la fotometría a 0.8. La superficie de cálculo, perdón. Ya hacemos lo mismo para los otros puestos de trabajo.
O pueden volver a arrastrar la superficie de cálculo, o simplemente la copian y la pegan. Ya tiene la altura que necesitan y pues solo la acomodan a la zona de trabajo. Le cambia el nombre, entonces esto de trabajos, las características son las mismas. Y esta que digamos que es una bodega, entonces vamos a iluminarla. Digamos que yo normalmente en ese tipo de zonas donde son bodegas y ese tipo de cosas donde pueden golpear las luminarias, entonces yo recomiendo colocar herméticas. Volvemos a lo mismo, disposición rectangular, y lo que hacemos es arrastrar toda la superficie. Entonces en este caso no necesita 500, sino son 150 para bodegas. Entonces nos calcula, y al igual que en el resto, pues le vamos a modificar las condiciones. Acá ya la tengo lista, entonces simplemente la modifico y ya. Y para el objeto de cálculo igual, arrastramos la superficie de cálculo y la acomodamos. Uy, ya me duele la cola, estar aplastada. Esta se llama maluca. Listo, entonces aquí digamos que bodega, está así 0.8 igual, pero aquí no necesitamos que calcule IGR. Listo, entonces ya después de colocar todas las superficies, ahora sí procedemos a calcular todo el proyecto. Él por defecto coloca unas superficies que se llaman planos útiles, no las vamos a utilizar porque no nos interesan. Entonces las borramos. No nos interesan las superficies de cálculo y las volvemos a calcular. Hasta el momento, ¿alguna pregunta que tengan? Listo, entonces lo que les decía, acá, digamos, acá empezamos ya a acomodar todas las superficies de cálculo. Entonces acá estamos muy pasados, entonces lo que hacemos es disminuir el número de luminarias. Con una sola estaría supremamente bien. Y volvemos a calcular. Necesitamos 150, tenemos 159 y 0.51 uniformidad. Está supremamente bien. Dice acá la superficie de cálculo está
este puesto está muy bien, este le falta, entonces hay que corregir al que le falta. Pero pues básicamente... Disculpa, ¿me escuchas? Señor. A manera de ejemplo, quisiste hacer los cálculos en los puestos de trabajo con esa superficie para hacerlo más rápido. Señor, ¿me repite la pregunta? O sea, a manera de ejemplo, quisiste hacer los cálculos en los puestos de trabajo con ese tipo de superficie para ilustrar un ejemplo rápido, o No, así se hace. no, porque el cálculo en puesto de trabajo tienes que hacerlo con la superficie de cálculo para puesto de trabajo. No, señor, porque lo que calculamos es los niveles de iluminación, no para Sí, puesto. correcto. Sí, por eso. El Dialuz te pide para un puesto de trabajo la superficie de espacio útil de trabajo, el área circundante, e incluso las otras normas te piden área de fondo. Para retirada aplica superficie de trabajo y área circundante del puesto de trabajo. Y esa superficie que estás metiendo no te permite hacer ese cálculo. Tienes que hacerlo con la que está ahí abajo, que dice área de superficie de cálculo de trabajo. Bueno, pues en mi caso siempre lo he realizado así, no tiene ningún problema. No, porque ahí no podrías evaluar la uniformidad en el puesto de trabajo. Claro que sí, mire, la uniformidad es 0.83. No, porque no te la mide entre la circundante y la del área de trabajo. Ahí te está Bueno, viendo pues, uniformidad de esa superficie, pero no entre el espacio de trabajo y el área circundante. Te permite hacerla así, la superficie que está a mano izquierda, que es para espacio de trabajo, y esa es la que te pide el retilat. La de abajito, esa. Esa. Si tú la dibujas arriba de la mesa, ella te sí, va a poner un área de trabajo, un área circundante y un área de fondo. La de fondo la sí, descartas yo porque le retirar no la... entiendo eso, pero Ahí pues, está, ¿sí lo ves? sí, lo que pasa es que pues, estamos enfocándonos a los niveles del área de trabajo, porque es lo que nos pide el RETILAB. Exacto, pero es que en el cálculo cuando te lo van a revisar los certificadores, no te piden las dos, área de trabajo y el área circundante. No, el área circundante yo la calculo de otra manera, porque pues no es un área específica de trabajo, pero pues como tal, el cálculo que se hace es válido. Además, Lo que usted dice, el cálculo de la parte circundante también, pero como tal no es un área de trabajo. Entonces digamos que no tiene el mismo nivel que el área de trabajo. pues si es un puesto de trabajo tienes que calcularla con ese, la otra no te aplica. Y los planos útiles no los puede eliminar, son útiles para que él pueda hacer el cálculo del BEI, el cálculo de eficiencia energética de la instalación. Pues él también nos hace ese cálculo. El software lo necesita para eso, ¿no? Sí, Lo que tú también. puedes hacer es ocultarlo, pero no lo eliminas. Sí, eso está bien. Igual el software también lo calcula el BDI, sí. Sí, muchas gracias ahí por la aclaración, muy amable. Con gusto. Listo. Listo, entonces tenemos los cálculos nuevos. Ahora lo que vamos a hacer ya es la cuestión de los documentos. Acá lo que tenemos que hacer es seleccionar qué documentos queremos mostrar en el documento final. Entonces, pues antes de eso podemos acá colocar lo que es la cuestión del nombre del proyecto, la descripción corta del proyecto, la dirección del proyecto y una descripción más amplia del proyecto, y así como quien elabora el proyecto. Entonces se llenan los datos y aparecen también en el programa, al igual que aquí los contactos del proyecto. Digamos que acá ya tengo lo de mi empresa, entonces lo coloco acá en la ficha técnica, y ahí nos va a aparecer en el documento final.
Listo. Entonces, ya cuestión acá de la documentación es arreglar lo que son las portadas. El contenido, pues él lo cuadra dependiendo del número de documentos que tenemos aguas abajo. Entonces, y la descripción, pues la que colocamos. Pero pues acá usted puede escoger lo que quiere. Si quiere colocarle las imágenes, pues le toma unas imágenes al proyecto. Toma imágenes al proyecto de esta manera. Y ahí ya le van a aparecer a la hora de usted adecuar el documento. Entonces, se las puede cargar y aplica y ya le van a quedar cuadradas. La lista de luminaria igual. La lista de luminarias utilizadas en el proyecto con sus datos luminotécnicos. Si quieren mostrar también las fotometrías, también las pueden mostrar. Y pues ya empiezan a seleccionar las salas y ahí nos está diciendo qué estamos utilizando en cada sala, qué tipo de luminaria. ¿Cómo sigue, Dieguito? Bien, señor. ¿Ah, sí? Y acá pues está todo lo que son los niveles de iluminación, la mínima, la media, el máximo, toda la cuestión de los cálculos luminotécnicos que hace la uniformidad. Sí. Objetos de cálculo, el UGR, punto a punto el cálculo de la iluminación en determinadas zonas. Es la idea es seleccionar todo lo importante para el Retilab, que son pues todos los cálculos luminotécnicos. Todo este tipo de datos de cálculo es lo que le enseñamos al Retilab. Después de seleccionar todo el tema del documento, simplemente le damos generar. Y ahí ya tenemos el documento completo. Simplemente le damos acá guardar PDF y él lo exporta. Ya tiene el documento. De todas maneras, pues este documento pues hay que acompañarlo de la memoria Retilab, porque pues para el Retilab pues es un anexo los cálculos del programa, entonces hay que hacer un informe detallado, una memoria Retilab donde se muestren las zonas de trabajo, tipo de luminaria, niveles de iluminación, factores de mantenimiento, la eficiencia energética de las zonas, entre otros factores. Entonces, pues esa era la información que les traía hoy. Pues espero les haya sido bastante útil. Ya son las 6, entonces si tienen clases ahorita. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, los profes tienen mis contactos. Ahí está el correo electrónico de la empresa. No, Diego, perfecto. Para mí y todo bien. Acá pues está mi número de teléfono. El 33 es el mío. Cualquier cosa, duda que tengan, pues con mucho gusto los atiendo. Ya por ahí varios me han comentado acerca de unas cosas, entonces por ahí los he atendido. Pues cualquier duda o
o pregunta que tengan acerca del tema, pues me comentan, con mucho gusto les colaboro. Don Diego, muchísimas gracias por su colaboración. No, señor, con mucho gusto. Rafael tiene la mano alzada, pues. Sí, gracias. Rafael. Muy amable. Don Diego, ¿se me puede regalar su número telefónico? Sí, señor, espéreme un momentico, ya lo vuelvo a proyectar, lo quité como muy rápido. Léeme un momentico. El 33 es el número mío, 313-4070-820. Ahí pues, con mucho gusto les atiendo cualquier duda o inquietud que tengan al respecto. Ok, muchas gracias. No, con mucho gusto. De todas maneras, pues como les digo, los profes Michael, Néstor, Juan Pablo Medina, ellos tienen mis contactos, entonces cualquier cosa pues también se pueden dirigir a ellos, que ellos lo direccionan conmigo. Listo, entonces pues espero les haya servido y listo. Sí, espero les haya servido la charla. Pues esto es solamente una de las partes importantes de un diseño eléctrico, entonces pues es como una sola de las cosas que uno hace, entonces para que lo tengan en cuenta, esto es un proceso un poquito largo de un proyecto completo, entonces pues este es como el comienzo, aparte de iluminación, el comienzo de todos los proyectos, entonces hay que tenerlo muy presente y tenerlo muy en cuenta. Listo, y pues nada, practiquen el programa, que pues, el aprenderlo a manejar y dominar pues depende ya de ustedes, de la pericia que le cojan al programa. Bien, Diego, muchísimas gracias por su presentación y por la explicación que nos dio. Yo creo que fue muy amplia acerca del uso del software Sí, de luz. pues hay muchas cosas que quedan ahí como en el aire, porque pues es que es un tema demasiado amplio, hay infinidad de recintos y tipos de lugares que iluminar, igual que la parte exterior, pues es un tema muy amplio, entonces pues como que trata uno de abarcar los grandes rasgos. Entonces pues cualquier otra duda o pregunta, pues ahí les dejé mi número y se dirigen con los profes, que ellos ya tienen mis datos. Entonces cualquier cosa con mucho gusto se les atiende. Señor, listo, muchísimas gracias. Para los que no pudieron diligenciar la lista de asistencia, por un problema en el chat, me pueden escribir entonces al chat personal de Teams o al correo. Yo les envío el link, los que diligencien el chat, tengo la grabación para que puedan luego seguir practicando ahí con el profesor. Que tengan todos una muy buena tarde y nos veremos entonces más adelante en unas próximas conferencias. Yo no pude diligenciar el formulario y por aquí por donde estoy no me deja ver el chat. Yo tampoco, profesor.